Para bien y para mal, mis niños, la inteligencia artificial va a ser parte de nuestras vidas cada vez más, ¿no? Ya empezó así siendo, pues nada más de, ay, ponle, a ver, que te escriba un ensayo, ja. Pero ya, o sea, conforme más vaya avanzando, más se va desarrollando, porque va a seguir. O sea, por más que digan, no, ya no la desarrollen, va a pasar, les guste o no. Entonces, para entrar en este asunto de la inteligencia artificial y lo que nos puede deparar al futuro, no desde el punto de vista de si nos va a acabar reemplazando o no en ciertos lugares, ciertos espacios de trabajo, sino el impacto que puede llegar a tener en la vida normal, ¿no? Sí, tal cual, de nuestra vida. Está con nosotros Ana Romualdo, directora de la práctica de tecnologías digitales en Hogan Lovells aquí en México, y Arturo Barba, periodista especializado en temas de ciencia y tecnología, también por acá, coordinador de la Cátedra Granados Chapa. Oigan, Ana, creo que me gustaría empezar contigo, porque a mí me interesa mucho pues ver qué demonios, o sea, más allá del desarrollo que ahorita entramos aquí con el gran Arturo, de la tecnología como tal, sino qué va a pasar con los productos de esa tecnología generativa, ¿no? O sea, al punto de vista incluso de propiedad intelectual o de responsabilidad en caso de que algo llegue a pasar. Porque, por ejemplo, estaba leyendo ayer que una imagen generada con inteligencia artificial que crearon con eso, decía que habían atacado el Pentágono o cerca del Pentágono allá en Estados Unidos, y eso provocó una baja en la bolsa de valores. Y me puse a pensar, digo, eventualmente alguien podría crear algo para manipular el mercado y pues, sacar raja, ¿no? Para bien o para mal. Ajá. La cosa es ver cómo le vamos a entrar a ese asunto de la inteligencia artificial, de algo que no es una entidad humana, para el tema de responsabilidades y pues, ver quién va a ser responsable ¿no? de lo que pase. O sea, porque, yo no sé, tú metida en este rollo del derecho y la abogacía, me podrás decir un poco mejor. O sea, ¿cómo la ves? O sea, me imagino que estamos en desarrollo, ¿no? Pero a ver cómo están los... Estamos en desarrollo y hay una tendencia mundial que va claramente al tema ya de regular, porque antes la tendencia era autorregulación, no hay que hacer que la industria impedir su desarrollo o algo así. Entonces ahora ya hay una clara tendencia regulatoria a nivel mundial en la que México ya últimamente se ha subido, pero yo digo que cuando ya llegamos a ese punto que estás mencionando, donde dices, creo que ya es necesario que haya regulación, que podemos cuestionar si, mira, el punto de ser un profesional del derecho dedicado a temas digitales es que no te esperes a que, no está regulado hasta que hay ley, sino que mientras puedes ver qué cosas pueden aplicar de lo que hay. O sea, ya existen algunas cosas que podrían aplicar, no de rebote, sino directamente al tema de inteligencia artificial. Pero bueno, dejando de lado eso, cuando ya tenemos esto de que ya necesito la regulación, no hay nada peor que no tener regulación que tener una mala regulación. Porque entonces una mala regulación que no entiende conceptos básicos, que va a crear riesgos adicionales, cargas administrativas adicionales, o sea, cargas administrativas me refiero a cosas que las personas que tienen que cumplir con esa ley sí les puede resultar más gravoso, más complicado, o que pueden terminar pidiendo cosas que son completamente obsoletas por referirse a las leyes que ya están, bueno, exigir el cumplimiento de otras leyes que ya existen. Pero eso podría hacer algo de una regulación que simplemente no funcione. Y el tema también es desde entender en la ley, y creo que también para el público en general, el concepto de inteligencia artificial, ¿no? Cuando siempre lo vemos como que se necesita un sistema que hace las labores que hace una mente humana en temas de razonamiento lógico, es una definición tan vaga, o que nos referimos necesariamente al reemplazo, cuando ya tienes bien plantado un concepto de qué es una inteligencia artificial o qué puede ser una inteligencia artificial, aunque pueda variar bastante la definición, tiene algunos elementos que pueden ser los elementos recurrentes. Entonces, la clave en la definición de inteligencia artificial es que hay un cierto grado de autonomía para actuar y para dar algunas decisiones o algunas recomendaciones de decisiones en un entorno de incertidumbre. Entonces, cuando estás hablando ya de un tema que siempre lo comparas con lo humano, pues probablemente desde ahí, o sea, te estoy poniendo ahí lo básico. Lo básico, desde ahí se empieza a caer cómo se busca regular. Yeah. En temas de internacionales, en Europa hay usos limitados, usos prohibidos. Esa es la regulación europea. La regulación de Reino Unido se va más por temas de principios, es más amigable con los negocios. En Estados Unidos la regulación es como en muchas cosas, está desperdigada por todos lados y hay algunas cosas que ya existen, ya se aplican actualmente. Entonces,
México en el proyecto de regulación que existe actualmente no está haciendo algo específico que sea copiar alguna de estas. Trata de hacer algo que es mucho más laxo, pero que a la vez, por un candadillo que trae ahí, se puede poner súper complicado. Okay. Entonces, creo que antes de pensar en regular, si antes de paniquearnos por el tema de creatividad y el tema de PI, que de todos modos eso sí ya está incluido en los términos y condiciones, que por cierto, déjame decirte que cada que usamos algo está regulado por los términos y condiciones. Eso que aceptas y que no sabes que estás aceptando y demás, eso tiene... La neta. Claro, y aparte, honestos, ¿no? y aparte, ¿por qué lo leerías? ¿Sabes cuántas aplicaciones tienes y cuántas cosas? ¿Cómo vas a leer 100 avisos de privacidad y 100 términos y condiciones o más? Entonces, eso ya tiene ahí una regulación específica que se puede ir a cada país de temas de propiedad intelectual, de temas de cómo tienes que tú hacer el uso de esto. En el caso de ChatGPT, por ejemplo, se menciona que tienes que mencionar tú que estás haciendo uso de una inteligencia artificial para crear eso que estás creando, ¿no? Entonces, para no engañar, pero como nuevamente vamos, eso es autorregulación, pues entonces, ¿cómo puedes exigir su cumplimiento? Claro. O sea, ahí es donde está el tema, pero creo que es algo que sí eventualmente va a venir, pero no hay que apresurarnos en México por hacer una cosa que no funcione y nos salga peor. Ya, porque no la cosa, el tiro por la culata. Olvídalo. Oye, mi estimado Arturo, ya habíamos tenido, ¿no? Tenemos varios años de convivir con inteligencia artificial, o sea, desde el punto de vista de Siri, ¿no? Que llevamos varios años ya estando aquí con Apple. ¿Y por qué de repente estamos viendo esta explosión de decir, no, la inteligencia artificial, güey, nos va a reemplazar a todos? O sea, pues Siri ya lleva, ¿qué? ¿10 años? O sea, siendo parte de productos Apple. ¿Y por qué? O sea, si decían, con Siri estábamos todos, güey, impresionadísimos. Yo me acuerdo cuando salió Siri, le pedías, oye, ¿cuánto? O Alexa ya nuevo con Amazon, les pedías cualquier estupidez, ¿no? Y te contestaban, y era muy chistoso. ¿Por qué ahora ya perdimos la cabeza con ChatGPT? Ahorita está teniendo un boom, yo creo que porque se está generando textos, y antes se pensaba, o el ser humano cree que es el único capaz de tener creatividad, ¿no? Y en realidad la creatividad no es... Hay algunos que lo ven como incluso una característica, ¿no? Sí, humana, pero en realidad no es así. La creatividad no es solo humana. Hay muchos animales que tienen esa creatividad, esa capacidad de crear cosas, incluso con objetos. Y lo estamos viendo muy de cerca, lo podemos operar en nuestro teléfono, en nuestro smartphone, lo podemos operar en nuestras computadoras y ya lo estamos viendo muy cercano en apariencia. Pero como bien dices, la inteligencia artificial se ha desarrollado desde hace mucho tiempo en muchos sectores industriales, en muchas aplicaciones, y la verdad es que todavía predomina la visión de con que la automatización también. Efectivamente, en automatización, en sistemas productivos es muy importante, en la ciencia también es muy importante, y ahora estamos viendo una aplicación que nos llega a todo mundo, a cualquier persona que tenga capacidad de conectarse en un dispositivo digital y a través de Internet. Yo creo que por eso se está sintiendo muy invasivo. Sin embargo, como te digo, ya tiene una gran aplicación y tenemos la idea de que la inteligencia artificial solo es de humanoides o de robots, y en realidad no es así. Bueno, hay un robot que anda circulando por todo el mundo, que es los autos Tesla, ¿no? Son robots automatizados con inteligencia artificial, son máquinas capaces de modificar muchos de sus criterios de comportamientos y aprender de sus errores, ¿no? Esa capacidad de aprendizaje que tienen las máquinas de inteligencia artificial. Pero lo hemos usado desde mucho tiempo antes, en Google, en Facebook. Ahí se utiliza inteligencia artificial para caracterizarnos a cada uno de los usuarios de estas redes sociales y meternos anuncios, avisos, información para vendernos, y en determinado momento, y ahí está el riesgo, para utilizar esa información de datos personales y vendérsela a partidos políticos, como ocurrió en el caso de la elección de Donald Trump o del Brexit en el Reino Unido. Esa inteligencia artificial de redes sociales puede ser utilizado para socavar las democracias de muchos países, y ahí es donde están yéndose muchas de las legislaciones en algunos países europeos y en Estados Unidos. Entonces yo creo que al menos no nos espantaba porque no la veíamos, ¿no? O sea, estaba todo por atrás y era o no puedes interactuar mucho con ella, o al menos... En apariencia, ¿no? Por lo menos de manera consciente. Ahora somos conscientes de que estamos utilizando un programa de inteligencia artificial
y que se puede convertir en una gran herramienta para estudiar, para trabajar, como muchas otras. Es normal que se vean los desarrollos tecnológicos como un peligro para el trabajo, para ciertos sectores laborales. En algunos, por supuesto, tendrá más impacto. De hecho, se considera que en Estados Unidos por lo menos el 80% de ciertos sectores laborales se van a ver impactados de una manera u otra por la inteligencia artificial. Y lo mismo va a ocurrir en México. Pero más que verlo como un riesgo, hay que verlo como una nueva oportunidad, una herramienta a utilizar para realizar muchas actividades. Como periodistas, por ejemplo, nosotros lo podemos utilizar muy bien para ayudarnos a buscar información. Y la verdad es que está el ChatGPT 3, ¿no?, que es el que está ahorita de acceso abierto, el GP4 está de cobro, o el BART que acaba de lanzar Google. Son muy buenos. Google ahorita solo es en inglés, pero es muy buena herramienta. Y lo que tenemos que hacer, por ejemplo, los profesores, para que los chavitos no utilicen para hacer la tarea. No, ya muy tarde, o sea, eso ya está pasando. Ya. Te lo digo con conocimiento de causa. Exacto. Pues, Hay que exigir un buen uso, ¿no? Aprovechar esa capacidad y exigirle a los alumnos utilizarla bien, porque ya llegó para quedarse, ¿no? Sí, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos, aprovechar a utilizar estas nuevas herramientas que vamos a utilizar cada vez con más frecuencia en distintos sectores de la actividad humana, ¿no? Oye, pero ¿sabes qué? Dime. Hay que hacer una diferenciación aquí que creo que es importante. Una cosa es inteligencia artificial y otra cosa es automatización. Ah, sí. Todo lo que vemos automatizado no es necesariamente que funcione con inteligencia artificial, por lo que te mencionaba del grado de autonomía. Okay. Entonces, nos podemos Ya confundir. se empiezan a tomar decisiones, ya. Exacto, o a sugerir algo. Entonces ya, pero cuando tienen reglas muy establecidas y lo puedes automatizar, como cuando tienes por ejemplo, un programa para crear un documento, ay, como lo que dicen de nosotros los abogados que tenemos machotes, ¿no? No, o sea, nuestros templates, así. Okay, sí. Bueno, hay una ministra que pudo haber utilizado este programa para hacer su tesis. Pero ¿no? hay documentos repetitivos como los que comprabas en la papelería, ¿no? Entonces, para esto puedes tener un programa que te haga una automatización en la que tú llenas eso que llenabas a manita, que lo llenes, pero en una computadora. Eso es automatizar la creación de documentos. Eso no es inteligencia artificial. Pero ahorita con este boom, justo porque ChatGPT se puso a disposición del público en general, porque ChatGPT existe hace varios años, empezó con GPT-1. Entonces, ahorita está GPT-4, que ya hay una versión que se alimenta con GPT-4 de ChatGPT, pero esto existe desde hace varios años. Entonces, cuando se saca al uso al público en general, justo pasa esto, que ya haya una utilización consciente de cómo lo puedes utilizar. Y está pasando algo como cuando salió el primer buscador. Ay, no, ya la gente ya no va a buscar. No, depende también de cómo busques, qué puedes encontrar. En Internet está disponible demasiada información. Y sí, inteligencia artificial. Pues sí, vieron su business ya valer sorbete, ¿no? Claro, Pero, pues, y sí, inteligencia artificial está acuñada desde 1950. Pero ¿cuánto de toda esa información que está disponible en Internet se busca? ¿Qué es lo más buscado? ¿A poco tú crees que es la Enciclopedia Británica? Pues no, o sea, depende, no importa las herramientas que tengas a la mano, y al final la inteligencia artificial es una herramienta. Entonces se puede utilizar para bien, para mal, para ocio, para creatividad, para un montón de cosas. Yeah. Oye, el tema de... Bueno, luego te voy a preguntar, porque a mí lo que más me intriga, no me preocupa, porque no me quiero meter en eso, No, pero me intriga... No te preocupes. Gracias. Tema de responsabilidad. O sea, el tema de responsabilidad. Porque, o sea, si yo me meto así a ChatGPT, imagínate, güey, escribe no es que lo vaya a hacer, ¿no? Pero se me ocurre, o usarlo para cometer un delito. Ajá. Técnicamente yo no lo hice. A ver. Técnicamente yo no hice lo que hizo ChatGPT. ¿Quién va a ser responsable? ¿Si OpenAI o yo? Justo eso es una de las partes más finas que lamentablemente no está en ninguna parte del proyecto de ley de México, pero fue uno de los análisis previos que se hizo en la Unión Europea. La responsabilidad va a recaer, y aquí viene la clave otra vez, que te decía, el grado de autonomía. Entonces ahí tienes que ver si va a ser el desarrollador. Eso es el punto fino que se tiene que elaborar eventualmente en un tema de legislativo de responsabilidad civil. Si va a ser el desarrollador, si va a ser el usuario, dependiendo del grado de cuidado que tuvo al implementar, o cómo lo vas a poder desarrollar tú en tus términos y condiciones, de cuántas cosas te vas a poder zafar así en tus términos y condiciones. Entonces,
para que veas el tema de, porque también ha sido una pregunta recurrente que, y entonces va a ser la inteligencia artificial o el robot, que no es lo mismo, por cierto, tampoco, entonces, ¿quién va a ser el responsable? Y yo te lo pongo así, si tú utilizas un martillo para agredir a alguien, ¿el martillo es responsable? O sea, no, pero pues al final el martillo no está No, generando nada. Ajá, pero a ver, si tú usas el martillo para clavar algo y la cabeza del martillo sale volando y te pega y te hace alguna cosa en el ojo o en la cabeza, ahí sí tienes una responsabilidad para el fabricante. Si lo ves ahí como en una analogía, más o menos es como se podría desarrollar un marco general de responsabilidad civil para el uso de inteligencia artificial. Es una herramienta, no es algo a lo que tú le vayas a otorgar o que sea una responsabilidad de esa entidad, porque no es una entidad y no es que se le tenga que dar personalidad y no hay que alucinar con una personalidad robótica ni personalidad de sistemas de inteligencia artificial. No, 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 no. Eso recae en nosotros los humanos, que otra de las constantes en los buenos proyectos de regulación ha sido la vigilancia humana o que el humano esté involucrado para vigilar de forma pasiva o activa el desarrollo y la implementación de una inteligencia artificial. Entonces ahí también es donde está la clave en qué tanta autonomía tenía al momento de utilización y si hay autonomía y para qué la utilizas y qué dicen los términos y condiciones también. O sea, está lleno del detalle, ¿no? del detalle el jurídico. está en los detalles. Exactamente. Mira, pues se los dejamos, ¿no? Ustedes, a los expertos de este asunto. Nada más, para terminar, mi estimado. Yo creo que la parte ética es algo muy importante. De hecho, ya a nivel internacional, los expertos en inteligencia artificial se han reunido varias veces para discutir la parte ética. Finalmente, la inteligencia artificial es creada por el hombre, es programada por el ser humano, e incluso hay valores humanos detrás del uso de la información que ejerce cada uno de estos programas, ¿no? El riesgo aquí es que solo se vaya hacia un sector, hacia unas empresas estadounidenses. Cuando vino TikTok, lo que hicieron las redes sociales es que Estados Unidos empezó a prohibirlo, sigue prohibiendo, porque TikTok es China. Entonces, bueno, en este concierto internacional en el que participan científicos de todas partes del mundo y, por supuesto, grandes empresas, ¿cuál es el papel de México? Yo creo que esa es una parte muy importante. Aquí en México no hay más de 30 expertos en inteligencia artificial e inteligencia creativa. Entonces, lo que necesitamos es tener una masa crítica, formar recursos humanos altamente capacitados para poder utilizar estas herramientas y no solo para eso, para crear nuestros propios programas, nuestras propias aplicaciones con base en inteligencia artificial desde una perspectiva necesaria desde lo mexicano, claro, o desde las necesidades de los mexicanos, ya, ¿no? Y estamos lejos todavía para eso, sí, pero bueno. Estamos lejos en muchas cosas. Hacia allá deberíamos de eso no es nada raro, es la cosa de la vida. Ana Romualdo, directora de Práctica de Tecnologías Digitales en Hogan Lovells, México, muchas gracias. Un absoluto placer tenerte por acá. Gracias por y el querido, siempre estimado señor Barba, coordinador, entre de muchas otras cosas, de la Cátedra Granados Chapa. Bienvenidos, vamos a ir a un corte, ahorita regresamos.